Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, A Contractic. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación de resultados en una auditoría. Así que sin más que decir, iniciemos. Fase de comunicación de resultados. Esta fase está referida a la finalización o conclusión del trabajo de auditoría, donde se realizan las tareas orientadas a reunir las evidencias, para sustentar la opinión y emitir los informes correspondientes sobre los estados financieros de la entidad objeto de auditoría. Por ello, el auditor debe formar su opinión sobre los estados financieros cuando haya ejecutado los siguientes pasos: evaluación de los procedimientos analíticos finales, aplicación de procedimientos analíticos finales, revisión de eventos posteriores, revisión de las aseveraciones erróneas, elaboración de eficiencias de control interno y otros aspectos de importancia, inclusión de observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre control interno financiero. Pero para ello es necesario la aplicación de la normativa por diversos motivos que impactan positivamente en la calidad, confiabilidad y transparencia del proceso de evaluación. Así podemos evidenciar las NIA Nagas y NIG 1. Las NIAs proporcionan un marco global para realizar auditorías garantizando su calidad y consistencia. Nagas son los principios y requisitos que debe cumplir el auditor en el desempeño de sus funciones, de modo que pueda expresar una opinión técnica responsable. NIG C1 se refiere a las responsabilidades de una firma sobre su sistema de control de calidad para auditorías. Por esta razón es necesaria la aplicación de la normativa. Y a continuación vamos a explicar que NIAs Nagas y NIG C1 intervienen en esta fase. Ejemplo de aplicación. Compañeros, compañeras, ingeniera presente. Continuando con la exposición que se está realizando, el equipo de trabajo va a dar a conocer un ejemplo de comunicación de resultados de una auditoría, tomando en cuenta toda la normativa que interviene dentro de la misma para haber sido realizada. Vamos a comenzar con las NAGA. Nos dicen normas de preparación del informe NAGA 700, que son un conjunto de normas establecidas por los organismos normativos de auditoría que regulan la forma y el contenido del informe de auditoría. Estas normas tienen como objetivo garantizar que el informe de auditoría sea claro, conciso, completo, informativo y útil para los usuarios. Nos habla sobre la presentación del informe, consistencia, revelación y opinión del auditor. Continuando con las NIA, tenemos la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formar una opinión, también de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría. Aquí podemos evidenciar la comunicación de resultados. Habla sobre que el informe indica si los estados financieros están presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El informe de auditoría expresa una opinión sobre los estados financieros en conjunto y describe claramente el carácter del trabajo de auditoría y el grado de responsabilidad que está asumiendo. Continuando tenemos la NIA 260, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Aquí nos habla y dice, trata todo lo relacionado con la comunicación con los encargados de la entidad auditada, y es responsabilidad del auditor comunicarse con los encargados del gobierno corporativo en una auditoría de estados financieros. Aquí nos menciona que aplica la norma de presentación en el informe, como podemos evidenciar, la carta de presentación a la Junta General de Socios. Y nos dice que este documento señala a la gerencia sobre los resultados del departamento y el periodo auditado. También nos habla sobre el informe de auditoría, en el que dice que se detallan los hallazgos encontrados, las recomendaciones y también la estructura siguiente. Como podemos ver, el alcance, el objetivo de la auditoría, las debilidades, los riesgos, el desglose de funciones de acuerdo al criterio de auditoría y las recomendaciones a gerencia. También aquí aplica la norma de presentación en el informe y revelación. Nos dice que las revelaciones de los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas,
a menos que especifique de otro modo en el informe. Continuamos, tenemos la NIAS 265, comunicación de las deficiencias del control interno a los responsables de la entidad. Trata de la responsabilidad misma que asume el auditor de comunicar adecuadamente a los responsables de la entidad las deficiencias que ha encontrado en el control interno durante la realización de la auditoría. Aquí también nos habla igual de la aplicación de la norma de opinión del auditor. El auditor describe claramente el carácter del trabajo de auditoría y el grado de responsabilidad que está asumiendo. Aquí podemos ver el informe que está dirigido a la Junta General de Socios, en este caso de la empresa Tulicorp S.A. Aquí mismo nos señala y nos dice que se ha efectuado el examen de auditoría de control interno a la empresa Tulicorp S.A. en Guayaquil el 31 de diciembre del 2014. La compañía es responsable de mantener una buena gestión administrativa y el objetivo de la auditoría es evaluar, detectar riesgos inherentes y realizar recomendaciones que alcancen un nivel óptimo en el desempeño de las actividades. Aquí mismo señala de acuerdo a la normativa que se ha realizado, como por ejemplo aquí tenemos la intervención de las NAGA, las normas de auditoría generalmente aceptadas, que este es el proceso de auditoría que ha encontrado, en este caso dentro de la planificación, ejecución y comunicación de resultados. Continuando también tenemos la muestra de los resultados obtenidos. Siguiendo tenemos la NIA 701, comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría emitido. Nos dice que esta norma se aplica en la auditoría de estados financieros y trata de la comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe. Estas son aquellas según el juicio profesional del auditor. Fueron las más significativas en la auditoría. Como por ejemplo aquí tenemos, la auditoría arrojó como debilidades de la empresa Tulicorp S.A. los siguientes, y podemos ver el desglose de algunos. Sin embargo, se ha podido señalar, por ejemplo, que dice Tulicorp S.A. no cuenta con un organigrama estructural, lo que provoca a los empleados no conozcan los niveles de jerarquía y decisión. También tenemos, entre otros, dice las funciones que se encuentran plasmadas, no difunde la política de la empresa, no sigue el orden secuencial de los turnos, la administración no realiza capacitaciones a los empleados, no realiza una supervisión adecuada de las gestiones de cobro, existe una centralización de las actividades, también se evidencia que la comunicación y el trabajo en equipo no es tan eficiente, puesto a que no se utiliza adecuadamente los canales o medios de comunicación. Dentro de esta también aplica la norma de presentación en el informe, consistencia y revelación. Siguiendo la NIA 705 nos dice opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta norma establece los requisitos para emitir una opinión de auditoría modificada, cuando el auditor incluye que las circunstancias exigen una desviación del informe de auditoría sin reservas. En este caso se emitió una opinión de auditoría con salvedades, debido a las debilidades identificadas en el sistema de control interno que podrían afectar la confiabilidad de los estados financieros. Seguimos con la NIA 706, párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Nos habla que esta norma establece los requisitos para incluir en el informe de auditoría párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones, que son aquellos asuntos que, a juicio del auditor, son relevantes para la comprensión de los estados financieros por parte de los usuarios, pero que no son lo suficientemente importantes para afectar la opinión de auditoría. En el informe de auditoría resaltan las debilidades en el sistema de control interno y las recomendaciones para mitigarlas. En este caso podemos evidenciar aquí
que tenemos la matriz de hallazgos y la evaluación de riesgos empresarial. Aquí podemos evidenciar el hallazgo, el nivel de riesgo y lo que se requiere dentro de la empresa para que pueda mitigar estos riesgos. Por ejemplo, nos dice ausencia de un organigrama estructural, tiene un nivel de riesgo alto y lo que requiere son acciones correctivas para la reducción de impactos y probabilidades para atenuar la gravedad del riesgo. Asimismo, tenemos el desglose de los demás riesgos en los cuales, como se puede evidenciar, aquí tenemos alto, medio, los cuales es el criterio del auditor, como los ha ido denominando. La NIA 710. Información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Esta norma nos menciona que establece los requisitos para incluir en el informe de auditoría información comparativa, que son las cifras correspondientes de periodos anteriores que se presentan junto con las cifras del periodo corriente en los estados financieros. En este caso, se revisó la información comparativa entre el ejercicio 2014 y 2013 para detectar posibles inconsistencias o tendencias relevantes, pero no se identificaron hallazgos significativos que requieran ser incluidos en el informe de auditoría. Continuando, podemos evidenciar también aquí la continuación de lo que es el informe. Y podemos ver que aquí ya se encuentran las firmas y también adicional a esto hay ciertas normas que también se deben incluir, como nos menciona aquí otras consideraciones especiales en el caso de tener información adicional. Como nos menciona la NIA 720, responsabilidades del auditor relacionadas con otra información en documentos que contienen estados financieros. Nos dice en este caso de tener otra información se aplica a esta NIA, que nos habla de las de auditoría 720. Aborda las responsabilidades del auditor en relación a otra información en documentos que contienen los estados financieros auditados y en el dictamen correspondiente del auditor. Aquí nos menciona también que la NIE 720 refuerza la importancia y la precisión y la consistencia en la presentación de la información financiera, ayudando a mantener la credibilidad y la fiabilidad de los estados financieros auditados. También tenemos la NIA 805, consideraciones especiales, auditoría de estados financieros únicos y elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero. Dice, de acuerdo a esta NIA, establece todo el proceso que el auditor debe atender y considerar. Aquí nos menciona, al considerar la aceptación de un trabajo de auditoría de un estado financiero específico o de un elemento de un estado financiero, el auditor debe evaluar si este trabajo es independiente del trabajo de auditoría del conjunto completo de los estados financieros, especialmente si ha sido contratado para ambos trabajos. Es todo en cuanto podemos nosotros evidenciar. En cuanto a la NIC 1, se establece y se menciona que es el control de calidad que se realiza a la firma auditora para entender de que ésta ha cumplido con todos los estándares durante la realización de la misma. Es todo por hoy, amigos. Nos veremos en una próxima oportunidad.